están dejando otra bomba más. ¿Es una bomba o es una mancha? Porque dijiste, es una mancha más. Bueno, ¿es mancha o es bomba? A ver, digo, vos lo que no podés es... Hay tantos ceros que ya es difícil saber. Sí, perdés ya la estamos en referencia de términos todo. de billions. No sé. Ya es un delirio todo. Sí, a ver, con Daniel Carter escribimos el libro Tiempo Perdido, que era la herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia de la herencia, y ahora es el manejo de la herencia, de la herencia, de la herencia, de la herencia. O sea, seguimos discutiendo herencias. Cada vez que uno viene un programa de televisión en el año electoral, siempre la pregunta es ¿llegamos? ¿Viste? Uno dice, no, sí, llegar llegamos. La pregunta es ¿cómo llegamos? Siempre discutimos lo mismo. Lo único que en algún momento la inflación era 1,5% mensual en 2015. En 2019 la inflación ya era 4% mensual, 3 y pico por ciento mensual, con picos del 6. En 2021 la inflación se te escapó a la zona del 6% mensual, ¿no? Y ahora estás en el 10, o sea, y estás cada vez a un ritmo mayor y con riesgo de desancle muy grande, porque hoy tenés todo atado con un cepo muy rígido que es eficaz para sostener la demanda de pesos. No es eficiente porque la brecha cambiaria es muy perversa, porque la distorsión de precios relativos, obviamente cambiarla tiene un impacto distributivo muy fuerte. ¿A qué te referís? ¿Qué es el ancla? Contalo. A ver... Bien, para que entendamos. No, bien lo contó. Hoy hay más pesos, lo contaste bien, pero hoy hay más pesos en la economía de los que todos queremos. Hay muchos pesos en la economía y la verdad que comparado contra países normales no hay mucha moneda. ¿Por qué no hay mucha moneda? Porque el impuesto inflacionario corre a 2 dígitos por mes. Con lo cual la gente si puede correr del peso, corre. Ahora queremos todos correr del peso y corremos dentro del cepo, porque... No vamos contra el Banco Central que me da los dólares. Yo voy contra vos, vos me das tus dólares, yo te doy mis pesos. Y así estamos todos jugando, pero los pesos siguen circulando en la economía. Ahora, ante eso... Se licúan por un lado y se crean por el otro. ¿Cuál es el principal factor de creación de pesos? El déficit cuasi fiscal. Esa masa de pesos que en un momento emitiste, que después retiraste del mercado para que no te genere inflación y que la tenés ahí dando vuelta. Entonces... Voy dando vuelta que el LELIX... Claro. Pasivos remunerados, que son la contracara de los depósitos, LELIX y pases. Bueno, entonces estamos obligados por contrato a preguntarte si los plazos fijos tienen algún riesgo. Digamos, la gente está viendo plazo fijo, fondo, todos esos fondos, todas esas herramientas de ahorro remuneradas que nos ofrecen los bancos. ¿Tiene algún riesgo? A ver, vamos por parte, digo. Vos estás en un esquema, vos como país, yo siempre digo lo mismo, como país vos podés tener un esquema de represión financiera o puede tener un esquema de apertura económica. La represión financiera a mí no me gusta y la represión financiera genera que la sociedad esté descontenta. Con lo cual, represión financiera existe en países con dictaduras, digamos, con gobierno. En democracia es difícil que haya represión financiera que gane elecciones. Entonces, el problema que tiene la Argentina es que pasamos alternativamente de represión financiera 2012-2015, apertura económica 2016-2019, represión financiera 2019, 2020, 2023... ¿Y ahora dónde vamos? ¿Cuál es el programa económico que viene? Vos tenés la demanda de pesos atada con un cepo. Los pesos circulan, son los que tenemos en el bolsillo, y cada vez tenemos menos pesos en el bolsillo, en parte porque la inflación te los corroe, y en parte porque aparecieron estas cosas que te permiten pagar cambió la tecnología respecto al pasado. Ahora, esos pesos que están depositados en los bancos, cuando los sistemas financieros normales, los bancos toman depósitos y prestan. Toman depósitos de la gente y las empresas y le prestan a la gente y las empresas. Claro. La tasa de interés que le paga el depositante es una tasa de interés que sale del flujo de fondos de las empresas o sale de los ingresos de las familias. O sea, no hay emisión monetaria. Bien. Cuando esos depósitos están 5 puntos prestados a la gente o a las empresas y casi 10 puntos en pasivos remunerados del PIB, bueno, la tasa de interés sobre esos pasivos remunerados la emite el Banco Central, es emisión monetaria, es maquinita. Claro. Entonces es el Banco Central emitiendo 1,9 billones de pesos por mes, que es la contracara de la remuneración de los depósitos. Entonces tu pregunta es, ¿qué pasa con los depósitos? ¿Qué pasa? ¿Mis pesos me los van a devolver? Sí, pero van a valer menos por la inflación, decís vos. No, yo lo que estoy diciendo es, mientras vos lo que tengas es un sistema financiero de pesos, el sistema financiero de pesos, de nuevo, mientras la maquinita funcione, los pesos siguen estando. Entonces, mientras las reglas del juego del cepo cambiario sigan funcionando, todo sigue funcionando. O sea, el Banco Central emite cada vez más pesos y los depósitos son cada vez más grandes. Nada crece en términos reales porque la inflación lo corroe, pero todo más o menos sigue en pie. Ahora, el problema es que está... ¿A dónde vamos? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta de política económica de lo que viene? Primero, ¿quién viene? ¿Cómo salís de ese esquema? Pero no es solo cómo salís de ese esquema. Cuando tenés esa cantidad de pesos, tenés mucho riesgo de salir con una hiperinflación. No, a ver, de nuevo.
Vos lo que yo siempre pongo el ejemplo de la olla a presión, ¿viste? Vos pones la olla a presión, le subís la temperatura, ¿viste? Hace, ¿viste? Parece que va a volar todo por los aires, pero mientras la tapa esté puesta, vos le bajás la temperatura, la apagás, sacás la tapa. Y no pasa Entonces digo, nada. vos lo que no podés seguro es sacarle la tapa a la olla a presión porque sale volando todo por los aires. La pregunta es cómo pasás de este esquema de represión financiera a algo más normal. Entonces, la combinación de cosas son, o mantengo el status quo, que es re contraperverso, o voy a un esquema de licuación o un esquema de reestructuración de los pesos. Para mí la reestructuración de los pesos es delisopilante. La reestructuración de los pesos en el ¿Qué es pasado. reestructuración del El plan Bonex en el pasado terminó generando una segunda hiperinflación. Tuviste una primera con Alfonsín antes de que llegue Menem y tuviste un plan Bonex en el 89 y una segunda hiperinflación. Prefiero quedarme largo que quedarme corto. ¿Podés en medio párrafo recordar a las nuevas generaciones qué fue el Bonex? El Bonex fue, vos tenías en los 80, venías de una historia distinta, porque venías de 15 años de tasas de inflación arriba del 100%. Acá la tasa de inflación arriba del 100% va a ser el primer año. No tenés toda la economía indexada. Segundo, vos hoy tenés un cepo cambiario que es mucho más, insisto, eficaz, no eficiente, para sostener la demanda de pesos. Con lo cual vos podés definir cómo le sacás la tapa a la olla a presión, cómo desarmás este entuerto. Ahora, si tu supuesto es, viste como dicen los economistas, supongamos una brelata, supongamos que no pasa nada, bueno, digo, va a ser un despelote. La pregunta es cómo transitas. El plan Bonex fue en el año, a fin del año 89, el último día del año 89, vos venías de un esquema que en ese momento no se llamaban ni LELIQs ni PASES, no eran los pasivos remunerados, se llamaban cuenta remunerada del Banco Central, que era lo mismo que ahora. O sea, los bancos, el Banco Central, para sacar los pesos de la economía, le remuneraba los encajes a los bancos. Y los bancos pagaban depósitos. Los depósitos a fines de los 80 eran depósitos que, como la tasa de inflación era estratosféricamente más alta que la actual, claro. Mayo del 89 fue 200% mensual, no 10% mensual. En ese momento, los plazos fijos hacían cada 7 días y la gente iba renovando los plazos fijos y creabas pesos todo el tiempo. Alguien lo que dijo es, bueno, para bajar la inflación hay que cortar el reloj de ese crecimiento de los pesos y la forma de cortar ese reloj es empaquetemos la cuenta remunerada. Acá hay detrás de la cuenta remunerada los depósitos. ¿Qué hicimos? Empaquetamos los depósitos. Plan Bonex. En vez de tu depósito te dimos un bono, digamos, a 10 años en dólares, que en el momento que lo dieron valía nada, después valieron, después se pagaron esos bonos. Pero tenías que tener espalda y bancarte 10 años. Pero de nuevo. O revenderlo, no sé. Pero además en el momento que se... Pero el momento que se hizo el plan Bonex, por un lado, vos lo que tenías era, las empresas hacían declaraciones juradas de cuántos empleados tenías. Si tenías 5 empleados, decías que tenías 50 y te sacaban los pesos, los australes en ese momento, para pagar a los 50 empleados. Después, mucho se judicializó. Lo que se judicializó, la Corte Suprema habilitó amparos para retirar los pesos. Esos pesos salieron todos juntos, se volcaron a la economía y se generaste una segunda hiperinflación. De hecho, Carlos Rodríguez, asesor de Milei, muy, digamos, constante en Twitter, dijo, los australes que emitió Alfonsín, los emitió, primero los licuó una hiper, después dijo otra hiper en el 90, y después dijo el plan Bonex. Cambió la secuencia, porque en principio el plan Bonex fue el que generó la segunda hiper. Yo lo que digo es, hoy no hace falta eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo salimos? Requerimos un programa de estabilización. Cada día que pasa, el programa de estabilización es mucho más costoso. Es muchísimo más costoso. Digo, en 2020, cuando asumió Alberto Fernández, los precios relativos estaban ordenados. Hoy volvés a tener un despelote de precios relativos. Tenés precios de los bienes en la Argentina que son ridículamente caros. Dame un ejemplo. Los neumáticos valen 3 veces lo que valen afuera, la ropa. Los autos. Los autos encontrás. Sí. Bueno, sí, todo de lo que hay poco sale más caro que en Paraguay, que en Brasil, que en Uruguay. Pero vos tenés ingresos en Argentina que están por debajo de los de los países vecinos. ¿Y en qué consistiría un plan de estabilización? ¿Cuáles son los ejes que podría tener? Los planes de estabilización requieren, primero, alinear los precios relativos. Si no alinear los precios relativos, cuando la inflación corre al 10% por mes y vos querés alinearlos mensualmente, la tasa de inflación corre arriba del 10% por mes, fue lo que te pasó con el acuerdo con el fondo. La inflación corría al 5%, la corrección era gradual, Guzmán festejó porque les negoció al fondo un programa gradual y bueno, llevamos la inflación del 5 al 10 o al 11. Segundo, requiere una consistencia fiscal. Ahora, la consolidación fiscal, yo el otro día decía, supone una empresa que tiene la mitad del gasto indexada 3 meses para atrás y los ingresos indexados 3 meses para adelante. Cuando la inflación sube, tu balance mejora significativamente y cuando la inflación baja, te revienta.
O sea, la propia nominalidad de la economía se mete dentro de las cuentas fiscales. Difícil el ajuste. Y tu principal problema detrás es el cuasifiscal. Digo, el 1,9 billones de pesos por mes es equivalente a la suma del déficit fiscal acumulado entre enero y junio. 1,9 billones de pesos por mes es casi 5 veces, más de 5 veces el costo fiscal de la medida de ganancias. Te quiero invitar a los tratamientos propuestos, ofrecidos. Vos me das un diagnóstico y por tu tono de voz y tu vehemencia entendemos que la complejidad que tiene y además pero déjame decir una sola cosa con eso. Lo que digo es, no te vas a salvar de cambiar los precios relativos, no te vas a salvar de la consolidación fiscal. Yo lo que creo es que el cuasi fiscal vos lo tenés que manejar con una combinación de ser prudente en la forma en la cual desarmar los controles de capitales y hacer el shock de precios relativos con controles de capitales. Por eso yo digo... ¿A quién le estás advirtiendo concretamente? Yo lo que digo, gradualismo no hay. Margen para gradualismo no hay. En 2015 vos tenías crédito, hoy no hay crédito. En 2015 los pesos que sobraban en la economía no estaban indexados, hoy no devengaban tasa, hoy devengan tasa de interés. En 2015 la inflación corría al 1,5% mensual, hoy corre al 11% mensual. En 2015 la distorsión de precios relativos era parecida a la actual, pero el salario formal estaba 20 puntos arriba, el informal estaba 40 puntos arriba, y la brecha es en promedio el doble, y hoy es 3 veces la que tenías en ese momento. Bien, por eso, gradualismo no. La pregunta es si lo que vas a hacer es un shock controlado o un shock descontrolado. Un shock controlado no es un oxímoron. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, el proyecto Manhattan, si vos en vez de haberlo hecho donde lo hiciste, lo hubieras hecho en la mitad de Nueva York, hubieras tenido muchas más consecuencias. Entonces lo que digo es, vos vas a tener que tomar decisiones de políticas duras económicas. Ahora, no supongamos un abrelatas, no supongamos que el régimen monetario... ¿Qué es un abrelatas? La dolarización es un abrelatas. Yo lo que digo, ¿viste el chiste de los economistas? El típico chiste del economista. Están dos economistas en una isla desierta, tienen una lata, no la pueden abrir, y uno le dice, supongamos un abrelatas, ¿viste? Bueno, el abrelatas no está. Entonces lo que digo es, la distorsión existe. Tenés que corregirlas, los controles de capitales de arranque te permiten definir cómo haces las correcciones. Lo que es seguro es no toques el botón equivocado porque esto tiene consecuencias fuertes. ¿Cuál es el botón equivocado? A ver, el ejemplo que yo pongo es, si vos querés, vos querés refaccionar tu casa, vos podés refaccionarla o podés tirarla abajo y reconstruirla. Lo que seguro no podés hacer es tirarla abajo con tu familia adentro. ¿Sí? Entonces lo que digo es, el país es un país con la gente adentro. ¿Cuál es el botón que implosionaría el país con la gente adentro? No sé, Vargo, suponer que sacamos los controles de capitales y los precios relativos se alinean. O sea, cuando vos te proponen, la propuesta es dolaricemos, porque ahora ya no es más dolaricemos, ahora es competencia de monedas. Bueno, a veces es una, a veces es la otra. A veces y a veces. Pero digo, cuando te dicen dolaricemos y suponemos que la dolarización te resuelve el problema, fíjate que... Pero no de entrada, en teoría, ¿eh? A ver, depende del auditorio, ¿no? Depende de cuándo estés. Pero digo, vos tenés un problema y tenés varias propuestas, pero una te dice, o sea, el problema es, insisto, te sobran pesos, que devengan pesos, te faltan dólares en las reservas. Tenés una propuesta, que es la de Ocampo-Milei, que te dice, supongamos que conseguimos un prestamista que nos da 30.000 millones de dólares, ¿no? Digo, que en el caso de que lo consigas yo me preocuparía, porque si vos tenés que canjear pesos por deuda en dólares con fondos de alto riesgo, es como que vos le pidas a un usurero que te preste plata para pagarle un crédito que le debes a tu mamá. Digo, ahora, la otra propuesta es pongamos la tasa de interés a la mitad, bajemos la tasa de interés a la mitad, porque lo que crea pesos es la tasa de interés, bajémosla a la mitad y saquemos los controles de capitales, porque esto va a equilibrar en algún momento. Bueno, ninguna de las dos son propuestas viables, el problema es concreto, existe. Entonces lo que digo es, no podés pasar de este esquema de represión financiera a un esquema de apertura inmediatamente, y la pregunta es, ¿cuáles son los pasos que vas a hacer para pasar de un esquema al otro? Te hago una pregunta, porque vos decís, bueno, ahí vos analizás lo que es la propuesta de la dolarización. Han venido Melconian y sus voceros a hablar de un esquema bimonetario, otra cosa, el tipo, digo, también para quienes nos miran quizás eso tampoco se entiende. ¿Cuál sería ese otro camino que es más viable y que es sin la gente, sin dinamitar la casa con la gente adentro? Yo lo primero que digo es, el despelote está armado de antes. O sea, esto es, el kirchnerismo no dejó macana por hacer, el interregno de Macri agravó la herencia, y el último gobierno, digamos, una herencia agravada, la dio. O sea, claramente, digamos, hay una cuestión de herencias acumuladas. ¿Sí? Ahora, frente a eso, vos tenés que dar opciones de salida. Las opciones de salida en mitad de una campaña electoral, vos no las podés usar.
Y menos cuando en la campaña electoral una de las fuerzas políticas, que es la que sacó más votos en la elección, tiene dos conceptos que son maravillosos en términos electorales: dolarización y casta. Bueno, entonces digo, ¿qué te vas a poner a explicar qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer? Ahora, lo que te digo es, ningún esquema de salida de este entuerto se puede hacer sin corregir los precios relativos de arranque. Y en ese esquema lo que buscas son palabras que te simplifican las cosas. Dolarización, esquema bimonetario. ¿Qué es un esquema bimonetario? En Argentina vos tenés una economía bimonetaria donde el ahorro es en dólares y las transacciones son en pesos. Sí. Los dólares pueden circular en la economía. Yo que sé, si vos querés comprar un auto en dólares lo podés comprar. O sea, vos no lo comprás para el chiquitaje, pero digo, vos podrías hacer transaccionar los dólares. Lo que yo creo que vos no deberías hacer es lo que hiciste en la convertibilidad, claro, que fue hacer intermediar los dólares a través del sistema financiero. Porque el ancla cambiaria rígida te permitió remonetizar muy rápido la economía y salir rápido del entuerto. O sea, bajaste la inflación y rebotaste muy rápido en la convertibilidad, lo cual te permitió gobernabilidad. Pero creaste los argendólares que te claro, lo que tenías adentro de los bancos eran argendólares, no eran dólares. El día que la gente quiso ver los argendólares, ese día, cuando se fue el 20% de los depósitos, volaron los bancos por los aires. Entonces lo que digo es, hay tiempos en lo que tenés que hacer. El problema es que vos requerís, yo digo, es un triángulo con 3 vértices. Un vértice es la estabilización, y la estabilización no es el régimen monetario, es mucho más que el régimen monetario. Obviamente nadie te lo va a explicar en campaña. Las reformas estructurales las tenés que hacer, porque Argentina, digo, no puede estar cerrada del mundo con precios que valgan el doble o el triple con los ingresos actuales. O sea, en algún momento tenés que ayornar el funcionamiento de la economía y del mercado laboral a cómo funciona el mundo, que, insisto, no es el mundo de los 90, ¿viste? Es en un mundo bastante distinto. Y tercero es la gobernabilidad, y gobernabilidad entendida en 3 dimensiones. Una es que no te prendan fuego la calle cuando tengas que hacer el programa, lo cual no es inocuo cuando vos decís corregir precios relativos. La segunda es que consigas las mayorías para pasar por el Congreso las reformas que requerís en un país federal donde el Senado lo manejan las provincias. Y para negociar con la Corte los cambios que tengas que hacer sin que te dé marcha atrás las cosas que haces. Acordate Y la última, que para mí es la más importante, es extender el horizonte, porque si no vamos a volver. O sea, estamos hoy discutiendo las mismas reformas que hicimos en los 90 después de discutir los 80. O sea, venimos de los 80 a los 90. Estamos todo el tiempo, parecemos la ratita en la... Sí. Bien.